Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les voy a hacer un video por una serie de dudas que me han hecho por email y que creo que les pueden servir a todos, tanto como para terminar el proyecto que tienen que entregar, como también para su estudio del examen y control del próximo sábado. Entonces, hoy día vamos a ver estos cuatro puntos. Déjenme compartir. Vamos a compartir el iPad. Eh, Vamos a ver estos cuatro puntos. ¿Ah? El valor presente y el valor futuro es el concepto que está asociado al valor del dinero en el tiempo. Segundo, cuál es el tema del VAN, el valor actual neto y el descuento de flujo. Me han preguntado harto por eso, y en particular por el tema de la tasa de descuento y cómo calcularla. En tercer lugar, por el tema de la TIR. Y en cuarto lugar, me han hecho algunas preguntas con respecto a la presentación y el video. Entonces, veámoslo a continuación. Si ustedes se fijan, bueno, esa es la fórmula, esta fórmula que está acá arriba. De hecho, voy a borrar esto que está. Voy a borrar esto que está aquí. Ya. Esta fórmula que está acá arriba, esta de acá, estoy escribiendo aquí el asterisco, es la fórmula tradicional como uno puede llevar valor futuro o cómo puede uno traer plata del futuro al presente o cómo puede uno llevar plata del presente al futuro. Entonces, esta es, si yo quiero llevar plata del presente al futuro, tengo esta fórmula que es el valor futuro. ¿En qué momento? En t igual k, o sea, la cantidad de periodos, normalmente años, en el futuro. Es igual al valor presente, o sea, cuánta plata tengo hoy día, en pesos de hoy día, multiplicado por uno más la rentabilidad, R, elevado al número de periodos. ¿Ya? Esa es como la manera típica, y esa es la fórmula tradicional. Entonces, si yo ahora tengo 1000 y tengo un 10% de rentabilidad esperada, voy a tener que, y es en un año más, voy a tener que multiplicar estos 1000 por uno más la tasa de rentabilidad elevada a uno, que es 1.1, ¿cierto? Y me va a dar que es 1100, ¿ya? Ahora, al revés, si yo tuviera 1100 en el futuro, si yo estoy seguro que voy a recibir 1100 en el futuro, ¿cierto? ¿Cómo lo traigo a valor presente? Lo divido por uno más la tasa de rentabilidad elevado al número de periodos. En este caso lo estamos haciendo simple porque para los cálculos, ¿cierto? Que en este caso sería uno, y ese sería el valor actual. Si quieren lo veo ahora, ¿cierto? Si yo quiero saber cuánto es el valor futuro de 100 pesos hoy en un año más con una rentabilidad con R igual 10%. Bueno, ocupo la fórmula, valor futuro es igual al valor presente, 100%, 100 pesos hoy, 100 multiplicado por uno más la rentabilidad, dijimos que la rentabilidad de 10%, 0,1, ¿cierto? Elevado a cuánto en un año, por lo tanto el K se transforma en uno, que es lo mismo que 100 por 1,1 elevado a uno, que es lo mismo que 110. ¿Ya? Esa es la fórmula del valor futuro, que lo puedo hacer al revés, porque si yo lo hiciera para calcular el valor presente, fíjense que voy a borrar esto que está acá. Entonces voy a cambiarla. Es decir, la pregunta va a ser distinta. Va a ser cuánto es el valor actual de 110 en un año más si la rentabilidad es 0,1 o 10%. ¿Ya? Entonces, 0,1 o 10%. Entonces, en este caso ocupo esta fórmula de acá abajo, la voy a poner 2 y la fórmula 1, ¿cierto? Si aplico la fórmula 2, voy a tener que el valor actual
es igual al valor futuro, en este caso 110, dividido por 1 más la tasa de rentabilidad, que es 0,1. Dijimos que era un año, por lo tanto el K aquí, K es igual a 1. Va a ser 110 partido por 1,1 elevado a 1 es 1,1. Y si yo divido esto, me va a dar 100. Por lo tanto, me es equivalente. Si ustedes se fijan en el ejemplo anterior, es como lo inverso. ¿Ya? Entonces ahora apliquémoslo a una pregunta más, un poquito más complicada, no mucho más complicada. Entonces, algo que vimos un poco en clase. Dijimos, tengo ahorros, pues, supongamos, por 1.000.000 de pesos hoy. Cada uno de ustedes tiene ahorros de 1.000.000 de pesos hoy. Y entonces tienen dos escenarios. Pueden invertir el 1.000.000 de pesos en una tasa de interés bancario, un depósito, digamos, que le da una tasa de interés del 1%. De hecho, hoy día está por debajo del 1%, pero para hacerlo simple, asumiremos 1%. Y la otra opción es poner la plata en cuenta 2, que como les expliqué es algo bastante sencillo de hacer, lo puede hacer cualquier persona prácticamente. En el fondo E, ¿por qué en el fondo E? Porque el fondo E es el menos riesgoso de todo, entonces se parece un poco más, el igual depósito en el banco es un poco menos riesgoso, pero en la cuenta 2 fondo E. Y la rentabilidad, como yo les mostré en los últimos, digamos, en el tiempo ha sido de 4%, de hecho en el último año ha sido más que eso, pero vamos a asumir que es 4%. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tendré yo en un año más en cada una de estas alternativas? Entonces, uso la misma fórmula que vimos anteriormente, que es valor futuro, que es igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa de rentabilidad elevado al número de periodos, ¿cierto? Eso debería ser. Y en el caso del banco, sería básicamente 1.000.000 multiplicado por 1,01 en este caso, elevado a 1, o sea, me quedaría igual a 1.000.000, perdón, me equivoqué, 1.010.000, 10.000. Y en este otro caso tendría el mismo millón, pero en este caso multiplicado por 1,04, o sea, tendría 1.040.000. Hasta ahí ustedes pueden decir, bueno, no hay mucha diferencia porque 30 lucas a lo mejor no es tanto. Ahora, el punto fundamental de esto del valor futuro, valor presente, es la composición de los intereses en el tiempo, porque los intereses van ganando, o sea, cuando uno ahorra o cuando uno invierte, ¿cierto? El interés se calcula sobre el monto capitalizado. Y si uno deja la plata ahí, como va aumentando producto de los intereses que ha ganado, de la rentabilidad que ha ganado, los intereses nuevos, las rentabilidades nuevas, se calculan sobre el monto actualizado, es decir, sobre los intereses ya ganados. Y eso se empieza a componer, empieza a ponerse cada vez mayor y el efecto del tiempo es muy importante, el efecto del tiempo y el efecto que tiene la tasa de interés. O sea, ¿cómo lo puedo calcular eso? Por ejemplo, para 2 años tendría que ocupar la misma fórmula, pero en este caso sería el valor futuro en 2 años, valor futuro en 2 años de cada uno de estos escenarios, del A y el B, sería esto mismo, valor presente, pero acá tengo que elevado a 2 y en este caso tengo valor presente por 0,4 elevado a 2 y eso, si yo lo calculo rápidamente, me da, esperen un segundo, me da sí, 1.000.000 multiplicado por 1,0201, eso es 1,01 elevado a 2 y en este otro caso sería 1,0816. Entonces, si yo multiplico en 2 años, en 2 años más, si hubiera ahorrado 1.000.000 de pesos a 1%, hubiera tenido 10.020.100. Y en el otro caso, si hubiera invertido a 4%, tendría 10.081.600.
Entonces, ahí ya empiezo a tener una diferencia de 61.000. Antes tenía una diferencia de 30, aquí es de 61. Y eso, si uno lo extiende en el tiempo, empieza a ser bastante relevante. Entonces, fíjense, si yo hice esta misma pregunta, el 1 y el 4%, y ahora le agregué el 6%, la otra rentabilidad posible, 6%, que es un poco la rentabilidad de los fondos B y A en promedio en el tiempo. Entonces, ¿y cuál es el efecto que tendría a 30 o a 40 años? Si yo hago ese factor y aplico la misma fórmula, fíjense que el factor de ajuste para este caso sería 1,34. Recuerden que este es 1 más R, que en este caso es 1% elevado a 30, ¿cierto? Es 1,34. Si yo lo hiciera a 40, es 1,48. Ahora, si cambia la tasa de interés o la tasa de rentabilidad y fuera 4%, o sea, si yo depositara la plata en la cuenta E, por ejemplo, esto sería igual a 3,24. Y si lo dejara por 40 años, no por 30 años, sería 4,80. Ahora, ¿por qué yo le estoy diciendo 30 o 40 años? Porque la mayoría de ustedes tiene alrededor de 20, es decir, 20 años, 18, 20 años, ¿cierto? Por lo tanto, por lo menos van a tener 40 años en promedio, mucho más de 40 años esperemos, ¿cierto? Pero para dejar su plata ahorrada. Entonces, o piensen como esta discusión que había últimamente de gente que tiene, no sé, lleva recién trabajando o ha logrado tener un ahorrito, pero es más o menos joven y tiene 25 años, por ejemplo, y le quedan 40 años para jubilarse. Ese son los horizontes de tiempo, entre 30 y 40 años. Y la pregunta es cuánta plata en el futuro tendría si es que dejara esa plata en distintas alternativas de inversión. Y fíjense que lo que pasa es que esa persona lo hubiera mantenido, la invirtiera no en el fondo E, sino que en el fondo A o B, o en un instrumento que tenga un poco más de rentabilidad, obviamente va a tener un poquito más de riesgo, ¿cierto? En ese caso sería 5,74 y en este caso sería 10,28. Entonces, esos serían los factores de corrección. Si yo quisiera calcular el valor futuro, recuerden que teníamos que ocupar el valor presente. Nosotros sabemos que el valor presente es 1.000.000. Esa es la pregunta. ¿Cuánto tendría yo con 1.000.000 de pesos si lo dejara invertido en alguna de estas alternativas? En este caso ahora a 30 o a 40 años, ¿cierto? Entonces yo tendría que multiplicar el 1.000.000 por el factor que es 1 más R, cualquiera sea R, elevado acá. Como aquí ya calculé los factores, fíjense que en el caso de la rentabilidad en el banco, a 30 años me generaría básicamente 1.340.000 pesos, eso a 1%. Y a 40 años, 1.480.000 pesos. Que ustedes dirían, eso no es mucho. Sí, no es mucho, exactamente. Ahora, si ustedes invirtieran en el fondo, voy a decir, B o A, ¿cierto? O en un fondo mutuo que tuviera una rentabilidad parecida, o algún negocio que tuviera una rentabilidad parecida, ¿cierto? Voy a poner acá rentabilidad fondo B o negocio, que obviamente tiene un poco más de riesgo, y supongamos que lo tuviera por 40 años. Entonces, en ese caso, ese 1.000.000 se convertiría en 10.280.000 pesos. Y recuerden que estos montos que estamos poniendo acá son montos de pesos en valor comparable. O sea, son 10 millones de pesos de verdad, digamos, de actuales, ¿no? Y por lo tanto, la diferencia es muy grande. Fíjense la diferencia entre dejar la plata en el banco o invertirla en el fondo B o algún negocio que tenga una rentabilidad parecida. Ahora, ¿cómo estos conceptos los puedo aplicar para el tema del valor actual neto? Entonces, la pregunta anterior sirve como para finanzas personales, sirve para calcular, ¿cierto?, cuánto me debería dejar en plata futura un depósito actual a una cierta tasa de interés, ¿cierto? Para ese tipo de cosas me sirve, pero yo puedo utilizarlo para calcular el valor actual neto o VPN, valor presente neto, que es equivalente. Y el valor presente neto o valor actual neto tiene la fórmula que aparece aquí, ¿cierto? Que es básicamente menos la inversión inicial, porque es un flujo negativo, y es I sub 0 porque normalmente el T es igual a 0, por eso se pone I sub 0, más la sumatoria de los flujos futuros, flujos netos de caja FN, flujos netos,
del periodo K, ¿cierto? Dividido por uno más R partido por la partido, elevado al periodo respectivo. Entonces, para un ejemplo, si es que nosotros tuviéramos un proyecto que tiene flujos por 3 años, ¿cierto? Esta sería la fórmula. Tenía menos la inversión inicial más el flujo neto del año 1 partido por 1 más R elevado a 1. El flujo neto del año 2 partido por 1 más R elevado a 2. Y el flujo del año 3 por 1 más R elevado a 3. ¿Ya? Este R es igual a la tasa de descuento. ¿Ya? Y vamos a hablar inmediatamente de la tasa de descuento. ¿Ya? Y cómo calcularla. Entonces, fíjense que si yo tuviera vamos a suponer que la inversión inicial es de 2.000, negativo, ¿cierto? Y que todos los años me da 1.000, ¿ya? Y entonces yo tendría que consiguiendo R, yo tendría el valor del BAN. Ahora, para verlo más fácil en una planilla de cálculo, déjenme mostrarle la planilla de cálculo, que debería estar por acá. Ahí la deberían estar viendo. Entonces, el mismo ejemplo que vimos anteriormente, fíjense que tenemos una inversión de menos 2.000 en el primer año y flujos todos los años por 1.000. ¿Cierto? Y aquí está el factor de corrección, que es 1 más la tasa de descuento elevado al periodo respectivo. Si es 0, obviamente que como este va a ser 0, esto va a ser 1. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuánto es la tasa de interés o tasa de descuento? Voy a suponer que es 10%. Después le voy a explicar cómo llegar a esa tasa de interés. Me interesa que veamos este ejercicio. Fíjense que si le calculo 10%, ¿cierto? El valor presente neto o valor actual neto va a ser la suma de todos estos valores que están en azul. Y en este caso, como estos valores que están acá abajo son en pesos de hoy, son todos traídos a pesos de hoy, digamos, descontados por la costo-oportunidad del uso del dinero, ¿cierto? Esto me va a dar que una suma positiva y por lo tanto un valor del BAN positivo. Esto significa que al cabo de 3 años yo terminaría con el equivalente, recuperaría los 2.000 de mi inversión inicial, ¿cierto? Que los tendría en peso del futuro y además tendría, en peso del presente, y además tendría 486 pesos más. O sea, haciendo el proyecto terminaría con 486 pesos más de hoy, de 486 pesos más, versus no hacer el proyecto y solamente quedarme con los 2.000 y ponerlo en un negocio en alguna rentabilidad adicional. Ahora, otra cosa importante, fíjense que en este caso los flujos son siempre los mismos, este es un ejemplo, ¿ya? Pero una cosa importante es que los flujos del futuro, aunque sean la misma cantidad de plata nominal, 1.000, ¿cierto? Como el factor de descuento va a aumentar, producto que es más tiempo, o sea, está más hacia adelante, lo tengo que descontar por un valor más grande, un valor más alto, aquí están los factores. Fíjense que 1.000 pesos en 3 años más equivalen a 751 de hoy día. 1.000 en 2 años más equivalen a 826 de hoy día. Y 1.000 de un año más equivale a 909 de hoy día. ¿Ya? Recuerden que estos son pesos del día, estamos suponiendo inflación cero, así que no hay efecto de inflación, esto no tiene que ver con la inflación, esto tiene que ver solamente con el uso de dinero en el tiempo. De hecho, actualmente la inflación anda como en cero, así que incluso se espera que puede ser negativa, pero vamos a suponer inflación cero. Por lo tanto, eso es una cosa importante, que la plata mientras más lejos sea, vale menos en términos de valor presente. ¿Ya? Ahora, una de las preguntas que me han hecho es cómo llegar a este 10%, cómo llegar a esa tasa de descuento o tasa de rentabilidad exigida. Entonces, una manera que yo le he contado a varios de ustedes es, por ejemplo, ir a buscar cuáles son las rentabilidades que tienen ciertas industrias en el mundo. Y normalmente digo Estados Unidos no porque me gusta Estados Unidos, sino porque Estados Unidos lo publica. Pero si consiguen de otro lado, está bien.
Sí, estuve mirando por ejemplo, estas las rentabilidades que más o menos fluctúan. Vi algunas, no vi todas, pero para que tengan alguna idea. Entonces, la industria de la tecnología más o menos sobre 14% en adelante. La industria del retail alrededor del, voy a decir, 5%, 6% por ahí. Depende del tipo de retail. Voy a poner 6 ya. Perdón, 6. No, perdón. Entre el 4 y el 5% voy a poner el 5%. Y el transporte, 6%. Y así hay otras industrias, por ejemplo, industrias de servicios, industrias de alimentos tienen menos rentabilidad, industrias de servicios tienen un poco más, la industria de hospitalidad tiene un poquito más que esto de transporte. Va a depender del tipo de industria que haya. Ahora, esto es para Estados Unidos, entonces la pregunta es para Chile. Y Chile tiene un riesgo país que es mayor que el de Estados Unidos. Entonces yo tengo que suponer un riesgo país. Fíjense que el riesgo país tiene que ver con las condiciones del país, con las leyes, con la institucionalidad, etcétera. En general Chile tenía un bajo riesgo país. En el último tiempo se ha aumentado un poco, producto de las circunstancias que hemos vivido, ¿cierto? Que no siempre la institucionalidad está tan clara, ¿cierto? Y producto de eso ha subido un poco, pero más o menos voy a poner entre un 2 y un 4%, eso es el riesgo país, y aquí le voy a poner un 3% para hacerlo como en el medio, ¿ya? Eso se calcula y todo, hay empresas que se dedican a calcular esto, pero vamos a poner un 3% de riesgo país por sobre el de Estados Unidos, ¿ya? Y además vamos a poner un riesgo de la empresa, porque en realidad ustedes, o del emprendedor, digamos, ¿cierto? Porque ustedes no son emprendedores así como experimentados, no es lo mismo que alguien que ya haya hecho 20 emprendimientos y a lo mejor 2 o 3 no le resultaron y otros les resultaron, o sea, hay algún riesgo. Y para hacerlo simple, voy a suponer que es igual al riesgo país, solamente para hacerlo simple. Entonces, fíjense que, no, esta fórmula me quedó mal, esperen un segundo, 3%. Entonces, si por lo tanto la tasa de descuento sería esta última, que sería como una composición de la tasa del negocio, la rentabilidad más o menos que da el negocio, más una tasa de riesgo país y más una tasa de riesgo del emprendedor. Entonces, supongamos que esta fuera una empresa de retail, la que acabamos de ver, esta que tenía la inversión de menos 2.000 más y flujos de 1.000, ¿cierto? Entonces, en vez del 10%, tendríamos que poner acá el 11% de acuerdo a lo que aparece aquí. Vamos a poner, marcarlo con amarillito, ¿cierto? Entonces, si eso fuera la industria, entonces tendríamos que poner 11% acá. Y obviamente que caería el BAN. Mientras más alta sea la tasa de descuento, quiere decir que los flujos futuros valen cada vez menos. Fíjense que, por hacer un ejemplo, si esto fuera 30%, ¿cierto? Se torna negativo. Si yo le exigiera 20%, todavía sigue siendo positivo. Si yo le exigiera 23%, anda todavía positivo. Si le exigiera 23,5%, es negativo. Entonces, fíjense que la TIR es esa tasa a la cual el BAN se hace 0. Entonces, vamos a decir 4, por ahí 23,35, 23,37, por ahí va a ser 23,375. Ya, ahí. Entonces la TIR va a ser como eso, 23,38%. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, si la TIR es 23,38 y tenemos que la industria, las más riesgosas que tenemos acá, la de tecnología, me da una tasa de que hay que exigirle un 20%, yo comparo esa con la tasa respectiva. En este caso, la tasa respectiva es un 11%. Si la TIR es mayor que la tasa a la cual yo estoy descontando o la tasa que yo le tengo que exigir a los proyectos, es 11%. Supongamos que esto fuera no retail, fuera tecnología, un proyecto de tecnología. ¿Ya? Por lo tanto, yo no tendría que compararlo con esto que está acá, sino que tendría que compararlo con este que está acá, con ese que está ahí, ¿cierto? Y, perdón, igual, esta que es la TIR mayor,
Por lo tanto, si la TIR es mayor, si la TIR es mayor, se recomienda hacer el proyecto, ¿ya? Fíjense que, ¿por qué se recomienda el proyecto? Porque si yo le aplico el 20%, que es la tasa que corresponde, en vez de la TIR, ¿cierto? Como 20%, me va a dar que el BAN es positivo. O sea, dicho de otra manera, si la TIR es mayor que la tasa exigida, el BAN va a ser positivo. Si la TIR es idéntica a la tasa exigida o a la tasa de descuento, el BAN va a ser igual a cero. Si la TIR es menor que la tasa de descuento, ¿cierto? Entonces este negocio sería no sería recomendable. Supongamos que fuera de, voy a decir, casinos ultra riesgosos. ¿Ya? Y la tasa de rentabilidad exigida fuera 30%, ¿cierto? Entonces, si yo le exigiera el 30%, porque no sería tecnología, sería casinos ultra riesgosos, ¿cierto? Yo lo tendría que acá descontar el 30% y ahí el BAN, fíjense que se convierte en negativo. Esto lo vuelvo a lo que estaba y en este caso sería esto que está acá. Entonces, fíjense que hay una relación entre las dos. Y esta es una manera relativamente sencilla de calcular la tasa de descuento. ¿Ya? De tomar la rentabilidad normal que le da el ROA o la rentabilidad que dan distintos tipos de inversión en distintos sectores en Estados Unidos, sumarle el riesgo país y sumarle un riesgo emprendedor. Por ahí, aquí van a estar más o menos los rangos de lo que ustedes tienen que poner. Y esta tasa, ¿cierto? Al ponerla acá, bueno, va a afectar obviamente los flujos. Si ustedes, voy a volver, si ustedes fueran un proyecto de retail, ¿cierto? Entonces no tendrían que exigirle 30%, vuelvo para atrás con esto, y retail le exige un 11%, ¿cierto? Pongo 11% ahí, y entonces acá tendría 11% y ¡bam! Tenemos los factores se disminuyen bastante y eso hace que el BAN sea positivo, ¿ya? Eso. Las últimas cosas que quería mencionarles es que me preguntaron respecto a la presentación. Recuerden que la presentación les dijimos que tienen 5 minutos y tienen que pensar en un pitch tipo los de Shark Tank. Si ustedes revisan los de Shark Tank, a mí me gustan los de Estados Unidos y los de Australia, pero pueden ver los de Colombia que están en castellano, que también están bien. En general, las presentaciones duran 2 o 3 minutos y las presentaciones se basan básicamente en explicar un poco el producto, sobre todo si el producto es novedoso, de qué se trata, cuál es la gracia, entre comillas, cuál es la ventaja para los clientes. Lo otro es cuánto tienen que invertir o cuánto es el volumen del proyecto, cuál es la inversión en el proyecto, cuánto están vendiendo y algunos detalles de cómo se produce la venta, es decir, cómo se marketea, cómo se hace el marketing, cómo se comercializa. Eso es como la presentación principal. Y después, en la fase como de preguntas y respuestas con los inversores, ¿cierto? Inversionistas, ellos hacen muchas preguntas como más detalladas de por qué ustedes creen que crecería, por qué ustedes creen que van a tener esa rentabilidad, por qué ustedes creen que van a conseguir el éxito que están planteando en su flujo. Entonces, algunas de esas cosas, como nosotros no vamos a tener este diálogo, ¿cierto? Tienen que aprovechar esos 2 minutos extra como para cubrir algunas de las preguntas como obvias que les pueden hacer los inversionistas. ¿Ya? Recuerden que una de las cosas que sí tienen que incorporar dentro de la presentación, y eso dentro de los 3 primeros minutos, es cuánto es lo que ustedes le están pidiendo a los inversionistas y por qué porcentaje de la compañía que ustedes están vendiendo. Recuerden que si yo soy el inversionista y ustedes me dicen necesito, supongamos, 1 millón de pesos, necesito 20 millones de pesos, ok, yo les puedo aportar esos 20 millones de pesos, pero ustedes me tienen que decir cuánto de la compañía me van a entregar. Ese es un elemento importante. Además, me tienen que decir cuál es la rentabilidad más o menos esperada que tienen de estas inversiones. Que ustedes lo van a sacar del flujo. De hecho, la TIR es les permite, ¿cierto?, transmitir cuánto es más o menos la rentabilidad que tiene ese proyecto.
Lo otro que me han preguntado es si la presentación tiene que participar todos. No tienen que participar todos, no es obligatorio, es deseable, es valorado, pero no tienen que participar todos. Tienen que medir el tema de la efectividad. Lo más importante es que sea efectiva. Obviamente que si participan todos y todos están como a caballo del proyecto y lo saben bien y coordinan bien la presentación, eso tiene un valor versus comparado con una sola persona que esté presentando. Les señalé además que en las presentaciones tiene que haber gente constantemente con cámara presentando. En una presentación de inversión es imposible que ustedes pongan solamente PowerPoint. La gente los va a querer mirar a los ojos, los va a querer mirar y ver qué es lo que ustedes están proyectando, porque parte del el riesgo y parte de lo que el proyecto finalmente ocurra con el proyecto va a depender de los que están participando. Entonces, obviamente si tú dices, bueno, en este proyecto lo estamos haciendo entre 5 y solamente vine yo, bueno, eso no es tan bueno. Ahora, reitero, si hay alguien que es espectacular en las presentaciones y que lo hace extraordinario y prefieren que esa persona concentre la presentación, también puede ser. Fíjense que cuando están en el Shark Tank llevan 2 o 3 socios, no necesariamente todos hablan todo el rato y no significa que, y no tampoco todos hablan la misma cantidad de tiempo. Entonces también lo pueden evaluar, ¿ya? Eso en términos generales. Recuerden que la presentación tiene que estar en MP4, las vamos a subir a YouTube y además va a haber un premio para las tres mejores presentaciones, así que esto también es un incentivo para que le pongan un poco más de esfuerzo a eso. Bueno, eso es lo que tenía por hoy día. Ojalá les sirva para lo que tienen que terminar y para lo que tienen que estudiar. Que estén muy bien. Suerte.